todo lo que era la parte de neurotransmisión, ¿no? Y entonces ahora vamos a emplear más todavía estos neurotransmisores, porque las drogas que vamos a utilizar como anticonvulsivantes son mucho más efectivas si ustedes saben qué le dan a su paciente. Eso es lo importante. Les vuelvo a reiterar que que la, este, que la farmacología del sistema nervioso central no fue hecha en base a un conocimiento ya determinado, ¿no? Sino fue hecha prácticamente al azar, ¿no? O sea, inventabas una droga, le comenzabas a dar al paciente, y cuando le das esa droga al paciente, entonces recién veías, sirve para esto, sirve para esto. Y nos comenzamos a encontrar con efectos colaterales diversos, con efectos secundarios diversos, ¿no? En el transcurso de esto. Los anticonvulsivantes son un grupo de drogas muy interesantes, pero también que hay que saberlos manejar. Tenemos anticonvulsivantes como el bromato desde 1860, más o menos, 1860. Acuérdense que la epilepsia era, según los griegos, era una enfermedad de los dioses, ¿no? Porque en el momento en que tú entrabas en el aura preepiléptica, ustedes saben que el aura preepiléptica es el momento donde tu cerebro comienza a desconectarte, y comienzas a alucinar, a tener sueños, ¿no? Y entonces esa era la comunicación aparente con los dioses, y venía la convulsión después de haberte comunicado con los dioses, básicamente, ¿no? Y después venía el estado posictal en el que quedabas nuevamente tu cerebro, digamos, en estado confusional, en el cual podías tener múltiples sueños. Entonces, esta gente era digamos, la que se conectaba con los dioses, ¿no? La que se conectaba con los dioses. Incluso hay la tendencia a pensar que Juana de Arco tenía un síndrome, no sabían si era esquizofrénica o era epiléptica, ¿no? Porque tenía igual, su comunicación con Dios era mediante este tipo de conversaciones, ¿no? No quiero quitarle su creencia religiosa, le estoy diciendo nada más que la epilepsia durante siglos de siglos ha sido así, ha sido transmitida de generación en generación, tiene mucho efecto, mucha carga genética, ¿ya? Y también hay epilepsias, pues, pos algún trauma, ¿no? Que hayamos tenido. Entonces, y estas epilepsias se van a definir como el desorden, ¿no? De la función cerebral. Es un trastorno que se puede decir en forma impredecible, ¿no? Impredecible, y puede ser periódica cada cierto tiempo, ¿no? Según algún estímulo que vaya a tener el paciente, la persona que sufre este problema. Entonces, esto es un trastorno de comportamiento, ¿no? En forma sincrónica que le causa un desorden, una descarga neuronal, una descarga de hiperexcitación neuronal. Tenemos diversos tipos de epilepsias. Básicamente las vamos a dividir en dos, ¿no? En epilepsias generalizadas y epilepsias convulsivas y no convulsivas. Las convulsivas pueden ser generalizadas o parciales. No voy a entrar en ese detalle porque esto ya viene en parte de fisiopatología, ¿no? Pero sí es importante para que sepan más o menos cómo actúan nuestros antiepilépticos. Y tenemos otras epilepsias no convulsivas, crisis de ausencia, ¿no? O sea que de pronto ¡pum!, te quedas sin reacción y despiertas al rato. Y yo les voy a contar una anécdota que tuve hace muchos años. Hace muchos años enseñaba también en odontología, ¿no? Entonces, un día, un alumno me entregó el examen en blanco y solo con un garabato. Y me dijo, doctor, yo sufro de epilepsia, tengo crisis de ausencia, y justo me ha dado mi convulsión ahí en el examen, en blanco, y acabo de despertar hace un rato. Usted no se da cuenta porque es crisis de ausencia. Entonces el alumno tenía 0 en el examen, ¿no? ¿Qué hubiesen hecho ustedes? ¿Le hubiesen creído o no? Bueno, la excusa fue muy imaginativa. No sé realmente si el paciente, si este chico nunca ha tenido, es odontólogo, ahora no ha tenido una crisis de ausencia más, ¿no? Pero lo que sí es que leyó, pues entonces si leyó ya tenía su mérito, pues, 10, ¿no? El promedio ponderado de la clase, ¿no? Porque la excusa estuvo buena y había leído para paliarme con la crisis de ausencia, ¿no? Entonces, pero entonces tú no te das cuenta, ¿ves? La crisis de ausencia es prácticamente solamente el paciente se desconecta. A veces el paciente
ni siquiera es una crisis de ausencia total, a veces también puede ser parcial, ¿no? O sea, estás como perdido en tu mundo y estás conversando con otra persona. Entonces, ese tipo de epilepsias tenemos. ¿Ya? Entonces son diversas. Las más grotescas y más llamativas, las tónico-clónicas, ¿no? Las que convulsionan y todo eso, que tenemos mucho de eso, ¿no? Que lo único que tenemos es medidas de sostén. ¿Cómo las evitamos? Dándoles epilépticos. Pero los epilépticos en general, lo que hacen es tranquilizar. Los epilépticos los vamos a dividir en dos partes, en los que disminuyen la excitación y los que aumentan la inhibición de las neuronas. Entonces, ¿quiénes eran los que excitaban a las neuronas? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan del glutamato, del aspartato? Sí, ¿no es cierto? Son neurotransmisores. ¿Y quiénes disminuían la transmisión nerviosa? La inhibían. El GABA, la glicina. Por eso era importante la primera clase. ¿Ya? Entonces tenemos neurotransmisores excitatorios y neurotransmisores inhibitorios. ¿Quiénes provocan la liberación de estos neurotransmisores excitatorios? Lo provocan los canales de sodio cuando corren por el axón, llegan a la sinapsis. En la sinapsis entran los canales de calcio, ¿se acuerdan? Todo eso tienen que acordarse, ¿no es cierto? No, esto no es nada nuevo para ustedes. Y entonces vienen y entran, el calcio ingresa y hay un complejo SNARE que se llama en la parte de la sinapsis, y este complejo SNARE hace que las vesículas donde están los neurotransmisores se unan a la vesícula presináptica y sean liberados, ¿no es cierto? Entonces, todo eso ya más o menos está estudiado por ustedes desde fisiología, ¿no? Por eso fármaco se lleva después de fisio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tenemos algunos anticonvulsivantes que bloquean los canales de sodio. Entonces, estos que bloquean los canales de sodio a nivel central, entonces van a disminuir la transmisión del axón, van a borrar el potencial de acción para que no llegue un potencial de acción al botón sináptico, ¿no? Entonces ahí tenemos un grupo de drogas, ¿no? Fenitoína, carbamazepina, felbamato, lamotrigina, etc. Ya eso ustedes vamos a verlo, ¿no? Básicamente estoy tratando que sean los que están en su Katsum, ya que es el libro que estoy tomando de base acá. Tenemos algunos que bloquean los canales de calcio, ¿ya? Bloquean los canales de calcio, pregabalina, carbamazepina, por ejemplo. Entonces evitan, ¿no es cierto?, que el calcio active el complejo SNARI y que se una a la vesícula presináptica, las vesiculitas con la membrana presináptica y se libere el neurotransmisor. Otros, ¿no?, como el levotirizán, es el único que inhibe al complejo, una proteína del complejo SNARE, ¿no?, la SB2A, y evita que se junte la vesícula con la membrana presináptica y lo atrapa el neurotransmisor. Ojo, estamos hablando que estamos disminuyendo la neurotransmisión excitatoria, ¿no? Y cuando esto se libera, cuando se liberó ya, entonces recuerdan los receptores que teníamos receptores ionotrópicos y receptores metabotrópicos, ¿no es cierto? Los receptores ionotrópicos más conocidos eran el AMPA y el kainato, y los metabotrópicos, ¿no? Eran los que tenían el segundo, AMPA, kainato y NMDA, ¿no? Y los metabotrópicos eran los que usaban el segundo mensajero. Bueno, estos ionotrópicos, como son neurotransmisores, son receptores de glutamato, entonces nos abren rápidamente los canales de sodio y calcio y comienza la despolarización en la neurona posterior. Nosotros lo que queremos evitar es justamente que estos canales, que estos receptores reciban el glutamato y se abran, son ionótropos. Entonces ahí tenemos el topiramato en el AMPA, ¿no?, y el kainato, y el felbamato en el NMDA, ¿no? Entonces que actúan sobre esos receptores y evitan que vaya la excitación. ¿Sí? Tenemos anestésicos también que actúan sobre el NMDA, eso lo vamos a ver en anestésicos generales. Pero acuérdense dónde está el NMDA, en la neurona postsináptica. Entonces, aquí ya tienen, estamos disminuyendo lo que es la neurotransmisión excitatoria, Y ustedes acá ven felbamato en el NMDA, pero también ven felbamato en los canales de sodio, ¿no es cierto? Y entonces dicen, tiene doble acción. El felbamato es uno de nuestros, digamos, anticonvulsivantes más modernos. Y entonces hemos visto que tiene doble acción,
Y entonces es un excelente, excelente anticonvulsivante. La rufinamida actúa sobre canales de sodio, es un excelente anticonvulsivante más nuevo, ¿no?, que tenemos. Y entonces ustedes van a ver en su caso los más nuevos, los más viejos, los más antiguos. Vamos a ir hablando también así. Vamos a ir cogiendo uno que otro porque son básicamente los que están en su libro. Vamos a cogerlos. La otra forma de evitar los ataques epilépticos es aumentar la inhibición, porque como todas las neuronas comienzan a transmitirse en forma, en forma desordenada, entonces hay que aumentar la inhibición de la neurona postsináptica para que no siga el impulso. Y entonces ahí tenemos nuevamente, miren, viejos conocidos, por ejemplo, el GABA. El GABA, ¿se acuerdan que aumentaba el cloro? Y como aumentaba el cloro, pasaba hiperpolarizaba la neurona posterior. Las benzodiazepinas hacen eso, ¿no? Entonces, pero las benzodiazepinas, su efecto es pasajero, produce mucho efecto colateral, somnolencia, abotagamiento, ¿no? Entonces las usamos para las crisis convulsivas. Cuando llega el paciente convulsionando al hospital, un diazepam intravenoso, el paciente se duerme, ¿no? Entonces les paramos la convulsión. ¿Por qué? Porque aumentamos el efecto inhibitorio, hiperpolarizamos la neurona postsináptica y dejamos que ese cerebro se tranquilice y ya deje de hacerse. Pero también nosotros tenemos que ver que tenemos que liberar más, producir más GABA, ¿no es cierto? Evitar que el GABA sea metabolizado. La GABA transaminasa es la que metaboliza el GABA, ¿se acuerdan? Y entonces ahí tenemos a la vigabatrina, por ejemplo, que inhibe eso y entonces evita que el GABA se metabolice, ¿no? Tenemos la tiagabina, que igualmente actúa sobre el GABA transaminasa. O tenemos otras drogas que actúan sobre el receptor GABA, lo abren y permiten que actúe. Entonces, nuevamente tenemos al felbamato y al topiramato ahí, por decirles uno, y los barbitúricos. Entonces, ¿qué hacen estos? Miren, el felbamato y el topiramato tienen prácticamente triple acción. Actúan en canales de sodio, actúan disminuyendo la excitación y actúan aumentando la inhibición. Excelentes anticonvulsivantes, ¿ya? Que son un poco caros, por eso no se usan mucho, están en el Perú, pero no se usan mucho. Los barbitúricos también, ya habíamos visto en los ansiolíticos, la clase pasada, que actúan sobre los receptores del GABA en sitios de acción diferentes, abrían el canal y entraba el GABA y producía un aumento en la permeabilidad del cloro, ¿ya? Entonces, acá tenemos más o menos un esquema ya, ¿no?, de quienes actúan sobre los canales de sodio, de los que estamos nosotros mencionándoles, pues en canales de sodio actúa, los que vamos a hablar, ¿no?, la cosamida, la motrigine, el felbamato, el topiramato, la rufinamida, etc., ¿no?, los que actúan. Los que actúan sobre los canales de calcio, ¿no es cierto?, los canales de calcio, también tenemos algunos actúan sobre canales de calcio. La gabapentina, la pregabalina, la carbamazepina, etc., ¿ya? Ojo, esta gabapentina, vamos a ver más adelante, no tiene nada que ver con el GABA, actúa sobre canales de calcio, ¿ya? Entonces tenemos antagonistas del glutamato, ¿no? O sea, o que bloquean a los receptores de glutamato. NMDA, AMPA, cainato, ¿no es cierto? El topiramato, el felbamato, la motrigina, ¿sí? ¿Se acuerdan de eso, no? Entonces, el levotiresam, que actúa sobre los receptores de las vesículas, para evitar que se unan a la membrana presináptica, ¿sí? Y también tenemos neuronas inhibitorias que aumentan la inhibición, que inhiben la GABA transaminasa para evitar que el GABA sea metabolizado y que haya más GABA, ¿no?, para poder actuar como neurona inhibitoria. Entonces, fíjense ahí, una sola neurona tiene dos estímulos, una neurona excitatoria y una neurona inhibitoria. Eso es lo que pasa en todo nuestro sistema nervioso central, en nuestro cerebro. Siempre hay alguien que excite y alguien que inhiba. Y acá tenemos los que potencian el GABA, ¿no?, de la neurona inhibitoria. Barbitúricos, felbamato, topiramato, ¿no? Entonces ustedes, el valproato, entonces ustedes van viendo cómo actúan los receptores diferentes. Entonces, ya tenemos su farmacodinámica de casi todos, pero cada uno de estos tiene una acción diferente.
Nuevamente, los canales de sodio, varios de los anticonvulsivantes, inhiben la acción del canal de sodio, ¿no? Entonces evitan el potencial de acción desde el axón. Otros actúan sobre el GABA, ¿no es cierto? Potenciando su acción y permitiendo que haya mayor ingreso de cloro, hiperpolarizan la neurona, ¿no? Entonces, bueno, permítanme regresar unas transparencias. Aquí, entonces, en esta quiero nuevamente quedarme. Entonces, si ustedes ven las acciones, entonces hay una neurona excitatoria que libera el glutamato y la otra neurona inhibitoria que libera GABA para permitir que la excitación y la inhibición estén en un equilibrio. Sin embargo, nosotros cuando tenemos un paciente epiléptico lo que queremos es disminuir la excitación, ¿sí? Y aumentar la inhibición para que ese paciente no presente descargas súbitas, ya descargas súbitas dentro de su cerebro. Entonces tenemos la primera droga que vamos a ver, la fenitoína. Ya la fenitoína, pues, es una droga muy antigua, ¿no? Pero tenemos que tratarla porque todavía está en el mercado, ¿no? Tiene un amplio efecto de acción, sobre todo en las crisis generalizadas. No se le da en las crisis de ausencia, en miclonía, eso no se le da. Se le da en las crisis generalizadas. ¿Qué es lo que hace la fenitoína? Bloquea los canales de sodio y al bloquear los canales de sodio, bloquea la transmisión axonal. Pero acá tenemos un pequeño detalle con la fenitoína. La fenitoína, como bloquea los canales de sodio, entonces también puede bloquear los canales de sodio del corazón. ¿Se acuerdan? Que el corazón tenía ustedes ya han visto el capítulo pasado, tienen el potencial de acción y la fase cero viene cuando activa los canales rápidos de sodio y al ingresar los canales rápidos de sodio, al activarse, se libera ¿no? Se libera comienza el potencial de acción al aumentar ¿no? el umbral. Entonces, esto hace la fenitoína en el cerebro y en el corazón. Entonces puede producirte como efectos colaterales hipotensiones, bloqueos cardíacos, eso. Es más, la usamos la fenitoína cuando hay una intoxicación por digitálico, que comienzan a haber focos tópicos. La fenitoína los bloquea. Pero la fenitoína se absorbe muy bien por vía oral, pero es lenta, ¿no? Entonces se da en estómago vacío generalmente, ¿sí? Se da en estómago vacío. La fenitoína se metaboliza en el hígado, este va a ser un cuadro que vamos a irlo viendo de las siguientes, casi todas los anticonvulsivantes, entonces los vamos a tratar ahora y lo vamos a ir viendo poco a poco en los siguientes, ¿ya? Entonces es un inductor enzimático del sistema citocromo P450, induce un montón de sus subtipos de enzimas. Y estas hacen que el resto de drogas que tengan que utilizar el hígado para metabolizarse sean metabolizados mucho más rápido, ¿no? Entonces, al metabolizarse en hígado, produce esta característica, induce enzimas, ¿no? Induce enzimas, ¿ya? Es eliminado también por ese metabolismo, pero induce las enzimas y entonces poco a poco va a necesitar aumentar su dosis, ¿no? Como efectos adversos tiene sobre todo náuseas, vómitos, diarreas, somnolencia, porque estás produciendo una disminución del potencial de acción, nistagmo, pero lo más importante es la hiperplasia gingival al uso crónico, digamos, de la fenitoína, ¿no? Aumenta las transaminasas en el hígado, puede producir convulsiones y anemia plásica. Como hemos visto ya, lo que hace es bloquear los canales de sodio de voltaje dependientes en las neuronas, ¿no? Y esto evita que haya un aumento de potencial de acción. En el embarazo es de clase D, se ha visto aumento en labio leporino, paladar hendido, contraindicado en embarazadas. Y también hay un síndrome fenitoínico que dice que hay anomalías craneofaciales, hipoplasia de las falanges y uñas. A pesar de todos estos problemas que tenemos, la siguen usando, pero la siguen usando en el Perú porque no hay drogas, pues esta es la hiperplasia gingival, por ejemplo, ¿no? No hay más drogas para usar por el costo alto que tienen los nuevos antiepilépticos. La carbamazepina, por ejemplo, también se da en crisis generalizadas, pueden ser focales o generalizadas, convulsiones generalizadas, ¿no? No se da tampoco en crisis de ausencia, porque las empeoran. ¿Ya? Entonces, ¿qué usa la carbamazepina? Tiene dos tipos de bloqueos.
bloquean los canales de sodio y bloquean los canales de calcio, ¿sí? Un excelente anticonvulsivante, todavía se sigue usando, está en boga la carbamazepina. Es más, por el mismo bloqueo de canales sodio y canales de calcio, la usamos cuando tenemos pacientes con dolor excesivo o neuropatías diabéticas, la utilizamos, la carbamazepina, porque bloquea canales de sodio que van a hacer la transmisión y potencial de acción en las crisis dolorosas también, porque los canales de sodio están en ese lugar también, en todos los nervios. Tiene muy similar el parecido, es un inductor enzimático también, genera un metabolito tóxico en el hígado, ¿ya? Y la misma carbamazepina genera su autoinducción, ¿ya? Su autoinducción. Entonces, es el mismo problema que tenemos. ¿Qué es lo que produce? Náuseas, vómitos, diarrea. Se ha visto que puede producir hiponatremia, baja en la serie blanca, con anemia plástica, igual que la fenitoína. Entonces, estos anticonvulsivantes, tanto carbamazepina como fenitoína, hay que irlos controlando cada cierto tiempo con hemogramas para ver si no ha habido esto, ¿no? Entonces, su metabolismo tóxico también. Fenobarbital, que les dije que eran de los primeros barbitúricos, bueno, lo seguimos usando también, ¿ya? Está indicando todo tipo de crisis epiléptica, pero no en las ausencias. Entonces, hasta ahora estos antiguos que estamos viendo, anticonvulsivantes antiguos, fenitoína, carbamazepina, fenobarbital, no se utilizan en crisis de ausencias, no se utilizan, ¿sí? Entonces, está muy limitado esto, ¿no? Porque produce algunos problemas neonatales, síndromes del niño gris, por alteración en las enzimas hepáticas, entonces se usa poco realmente, ¿ya? ¿Qué hace el fenobarbital? Aumenta la acción del GABA, diferente a la fenitoína, a la diferente a la fenitoína, diferente a la carbamazepina, ¿no es cierto? Que actúan sobre canales de sodio, canales de calcio. Entonces aumenta el cloro y esto al aumentar el cloro hiperpolariza la neurona. También disminuye la conductancia de sodio, potasio, calcio, glutamato, ¿no? Entonces igual tiene buena absorción por vía oral, ¿sí? Por vía oral. Se metaboliza en el hígado, es un autoinductor enzimático y se elimina con metabolitos por la orina y por las heces en gran cantidad. Entonces, ¿qué hace el fenobarbital? Es un inductor enzimático, igual que el resto. Produce autoinducción enzimática. ¿Ven? Entonces, todo esto, toda esta parte, comenzaron a usarse como anticonvulsivantes y después se dieron cuenta que tenía otros efectos. Entonces, o tú le vas a dar una droga diferente a un epiléptico que esté tomando un inductor enzimático, tienes que regular el rango terapéutico de la otra droga que le estás dando, porque de repente no le va a hacer efecto, porque se va a metabolizar más rápido, porque el hígado está trabajando a 1000, porque se genera mucho inductor enzimático, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa con el fenobarbital? Hay una disminución en la concentración, ¿no es cierto? Porque hay sueño, sedación, porque hiperpolarizas las neuronas y puedes producir una depresión respiratoria, igual que la fenitoína, igual que la carbamazepina, puede producir discrasias sanguíneas. El ácido valproico, más bien se usa en cualquier tipo de epilepsias. Igual, canales de sodio, ¿no? Pero se usa más en las epilepsias de crisis de ausencia, bueno, en todas, pero se usa en las crisis de ausencia, a diferencia de los otros tres que hemos visto al inicio, y se utiliza en las epilepsias fotosensibles. Entonces, ¿qué es lo que hace el ácido valproico? El ácido valproico, quizás del grupo de los más antiguos, es el que utilizamos más porque tiene más mecanismos de acción. Ya es el más noble, trabaja sobre canales de sodio, como les decía, también aumenta la inhibición del GABA, ¿no? También disminuye la GABA transaminasa, o sea, evita el metabolismo del GABA, y entonces hay más GABA para que actúe sobre sus receptores e hiperpolarice las neuronas, ¿sí? También puede inhibir los canales de calcio a nivel del tálamo para evitar las crisis convulsivas. Entonces, sodio, calcio, estimula el GABA e inhibe el GABA-T. El ácido valproico de los medicamentos antiguos es quizá el más noble, el más usado y el que se usa en todas las crisis, tanto crisis generalizada como crisis de ausencias, ¿no? Entonces, es un excelente anticonvulsivante.
Entonces, ¿pero qué pasa con el anticonvulsivante? No tiene tanta inducción enzimática, no produce lo mismo. ¿Genera metabolitos hepatotóxicos? Sí. Estas drogas que estamos viendo tienen una alta unión a proteínas plasmáticas, ¿ya? Entonces su liberación, cuando tú te unes a las proteínas plasmáticas, ¿qué les ha dicho el doctor Vargas? ¿No? Se unen a las proteínas plasmáticas, entonces su liberación es lenta, progresiva, ¿no? Entonces tú cuando estudias una droga, tienes que fijarte en eso. ¿Por qué? Con eso tú calculas, o por lo menos la gente que estudia sobre las drogas, calculan la cantidad de veces que le vamos a dar al día. Si se une, por ejemplo, el ácido valproico 90%, ¿en cuánto tiempo se va a disociar, se va a liberar de las proteínas plasmáticas para darle su siguiente dosis? ¿Y en cuánto tiempo? Porque si no, tú le comienzas a producir una intoxicación. Si le das, ponte una droga que se una 90% al, a proteínas plasmáticas, se libere cada 12 horas, ponte, ¿no? De las proteínas plasmáticas, si alcanza su pico terapéutico, se mantiene su índice terapéutico 12 horas, tú le comienzas a dar por tu desconocimiento cada 6 horas. Entonces, en unos días el paciente va a comenzar a presentar ¿no? Un exceso de metabolitos tóxicos, puede producirle un efecto colateral, producido por una iatrogenia de nosotros mismos. Entonces, eso es lo importante del conocimiento, ¿ya? Es lo importante del conocimiento. Cuando yo era alumno, por ejemplo, pasaba visita en un hospital del ejército, pasaba visita a un médico, ¿no? Pasaba visita a un médico y recetaba lo que supongo que había visto en otros médicos, ¿no? Hasta que llegó un paciente diabético y recetó un frasco de insulina cada 8 horas. Y todos saltaron las alarmas hasta de los alumnos, ¿no? Entonces, comenzamos, en ese tiempo no había mucho internet, ¿no? Comenzó la investigación, todo, y nos dimos cuenta que era un personal técnico que se hacía pasar por médico, había falsificado sus títulos, miren, en ese tiempo todo lo que podía pasar, y trabajaba como médico en el ejército, ¿no? Entonces, pero entonces, ¿por qué? Porque tú puedes hacer lo que quieras, recetar lo que quieras si has aprendido en forma automática, pero si sabes el por qué pasan las cosas, cuando alguien haga algo inadecuado, tú te vas a dar cuenta en el momento, ¿ya? Entonces, cuando tienes alta unión a proteínas plasmáticas, tú calculas más o menos la cantidad de dosis, el índice terapéutico que debe tener tu paciente en ese tiempo. Y sabes también que no lo puedes dializar, porque si se intoxica con esta droga no va a salir, ¿no? Porque está pegada a las proteínas. Y las proteínas no pasan la membrana de la diálisis. ¿Qué efectos adversos tiene? Como tiene alto metabolismo y tiene problemas con el metabolismo hepático, entonces tiene metabolitos tóxicos, entonces hay disfunción hepática, ¿no? Una disfunción hepática frecuente. La etosuximida actúa sobre los canales de calcio en el tálamo y solamente se usa en crisis de ausencia. Entonces, miren, hemos ido avanzando 3 drogas que se usan solo en crisis generalizada, el valproato que se usa en todo, el ácido valproico, y la etosuximida que solo se usa en crisis de ausencia, solo se usa en crisis de ausencia. ¿Sí? La etosuximida es un excelente medicamento para crisis de ausencia, incrementa el metabolismo de las otras drogas, cuando tú le das con etosuximida, la metaboliza más rápido, ¿no? Es decir, lo que hemos visto ahorita, fenitoína, fenobarbital, primidona, carbamazepina. Y la etosuximida disminuye los niveles del ácido valproico, ¿ya? Entonces tiene un metabolismo hepático alto y su juego hepático es bastante alto también. Igual que todos los otros medicamentos antiepilépticos, te puede producir displasia sanguínea, náuseas, diarrea, anorexia, etc. Entonces, esos son lo que más o menos, estos de los clásicos, ¿no? Por lo mismo que se unen mucho a proteínas plasmáticas, tiene una estrecha ventana terapéutica, ¿ya? Que nos puede llevar a una intoxicación rápidamente. Hay una eliminación hepática alta con el CYP450, pero también son inductores, ¿no? Inductores enzimáticos, ¿sí? Alta unión a proteínas plasmáticas, la fenitoína, el ácido valproico. Cinética no lineal, la fenitoína, el ácido valproico. Autoinducción enzimática, la carbamazepina, el fenobarbital, ¿no? Se unen algunas glucoproteínas, son inductores enzimáticos, casi todos, fenitoína, carbamazepina, fenobarbital, primidona, y producen una inhibición enzimática, el ácido valproico. Otros antiepilépticos vamos a conocer ahora. Esos eran los clásicos, ¿no? Los usuales, los que se usan todavía, porque no tenemos
nuestro país no es muy, digamos, poderoso económicamente, ¿no? Y nuestra gente necesita, o sea, hasta los incas eran epilépticos. Entonces, otros antiepilépticos es el felbamato. ¿Se acuerdan del felbamato que bloqueaba los receptores NMDA? Bloquea canales de sodio, bloquea canales de calcio. A diferencia de los clásicos, miren cuántos mecanismos de acción tiene. ¿Quién se le parece? Solo se le parece el ácido valproico, ¿no es cierto? El valproato. De los clásicos, solamente el valproato se parece al mecanismo de acción de acá. Pero también produce anemia plástica, insuficiencia hepática, etc. La lamotrigina, que bloquea los canales de sodio, ¿no? Entonces, pero de una manera más permanente, ¿sí? Igual, pero se usa en epilepsias parciales, secundarias, etc. El felbamato, más bien sí tenemos una toxicidad seria, por eso le estoy resaltando, con anemia plástica e insuficiencia hepática, ¿ya? Más en mujeres y en adultos, hay estudios que lo... El levotiresano o levetiracetam, ¿sí? Es un fármaco antiepiléptico, como les digo, de la segunda generación, se indica en crisis mioclónicas, en las generalizadas, ya en las crisis generalizadas, principalmente para las crisis agudas. ¿Qué es lo que hace el levotiresam? ¿Se acuerdan que habíamos visto que había uno que inhibía el complejo proteico del calcio para evitar que se una a la vesícula, a la membrana presináptica, las vesículas, y se libere el glutamato? Ya, este es el levotiresam. Asimismo, también actúa modulando al GABA, ¿sí? Modulando el GABA y también modula los canales de calcio, ¿sí? A veces el zinc evita que el GABA se una, ¿no? Y entonces puede producir un efecto negativo el zinc en esa parte. El levotiresam entonces tiene características farmacocinéticas especiales, ¿no? Tiene un metabolismo de hidrólisis, no depende del hígado y se elimina principalmente por vía renal, diferente al resto de anticonvulsivantes. Sus efectos adversos son dolencia, depresión, psicosis, cefalea, anorexia. La gabapentina que les decía, que a pesar del nombre no tiene nada que ver con el receptor GABA, ¿sí? ¿Sí? No tiene nada que ver. Actúa sobre los receptores de calcio a nivel del hipocampo y el córtex, ¿ya? Entonces evita que entre el calcio y evita la despolarización del botón sináptico. Entonces, esta gabapentina que evita esto, también lo usamos, como es así, lo usamos también para terapia de dolor, ¿no? Porque también evita a nivel periférico la liberación de calcio, la liberación de neurotransmisores y que el dolor vaya corriendo a través de todo nuestro sistema nervioso. Entonces, igual tiene una cinética no lineal, se elimina por vía renal, y tiene un rango terapéutico amplio, más bien la fenitoína, la gabapentina amplio su rango terapéutico a diferencia del resto, ¿ya? Igual te produce ataxia, somnolencia, etc. La oxicarbamazepina, muy similar al efecto de la carbamazepina, actúa sobre los canales de sodio, ¿no? Y canales de calcio. Muy efectivo. El topiramato, que ya lo habíamos visto, ¿se acuerdan que está sobre todo en las crisis generalizadas? ¿Sí? Actúa el topiramato sobre canales de sodio, sobre AMPA y aumenta la inhibición del GABA, ¿no? El topiramato es uno de los mejores medicamentos anticonvulsivantes más modernos que tenemos ahora, ¿sí? Se indica, es repetido. La sonizamida, ¿sí? Ayuda en las crisis focales, ¿sí? El síndrome de West, etc. Lo que hace la sonizamida, actúa sobre los canales tipo T, ¿no es cierto? Modula la transmisión sináptica. Entonces, ¿qué hace esto? Mejora la transmisión dopaminérgica, serotoninérgica, que actúan como inhibidores en esa zona, y modula la liberación de GABA, aumenta la liberación de GABA. Entonces, es uno de los anticonvulsivantes que actúa sobre las neuronas inhibidoras. La tiagabina también se utiliza sobre crisis focales o generalizadas, ¿no? ¿Qué hace la tiagabina? Evita que se recapte el GABA, inhibe a la GABA transaminasa. Entonces hay más GABA en la hendidura sináptica y aumenta el efecto inhibitorio. Hemos visto, ¿no? Los anticonvulsivantes básicamente son dos cosas.
antes de ver todo este grupo tan disperso de anticonvulsivantes. Los anticonvulsivantes básicamente hacen dos cosas: excitas o inhibes, ¿no? Disminuye la excitación, aumenta la inhibición. Esas son las funciones de los anticonvulsivantes, básicamente. La vigabatrina, también un excelente anticonvulsivante, inhibe a la GABA transaminasa. Inhibe a la GABA transaminasa, evita que se metabolice el GABA, ¿no? Y hay más GABA inhibitorio. Igual sus características farmacocinéticas son muy similares al resto de las drogas. La lacosamida, que se une poquísimo a las proteínas, ese es su efecto principal, la lacosamida, ¿no? Poca unión a las proteínas, y sus efectos y su vía metabólica es a nivel hepático, ¿no? Pero básicamente es eso, lacosamida. Y finalmente la rufinamida, ¿no? Que actúa sobre canales de sodio, disminuyendo el voltaje, evita que haya la neurotransmisión a nivel de los canales de sodio, para evitar que llegue el potencial de acción al botón sináptico y sea liberado el calcio. Entonces, como han visto, este es un grupo de drogas muy disperso, pero básicamente lo que ustedes tienen que saber es que nosotros trabajamos sobre los receptores, de canales de sodio, sobre los receptores de canales de calcio a nivel presináptico. Trabajamos sobre los receptores para las vesículas presinápticas, las vesículas que van a liberar al glutamato. Trabajamos sobre los receptores AMPA, cainato y NMDA en la membrana posináptica, o trabajamos en las neuronas inhibitorias que se encargan de liberar GABA para inhibir a la neurona posináptica que se ve excitada. Entonces, todas las neuronas, ustedes tienen que tener la idea ya, espero que eso lo hayan visto bien en neurofisiología, todas las neuronas en nuestro cerebro tienen neuronas inhibitorias y neuronas excitatorias en el mismo lugar. Y ese es un equilibrio constante, ¿no? Un equilibrio constante. En este momento, ustedes, por ejemplo, algunos de ustedes todavía los domina el glutamato y entonces ustedes todavía están en acción, pero algunos de ustedes ya lo están dominando el GABA y están durmiéndose, ¿no? Y entonces, ese es el equilibrio permanente que tenemos nosotros en nuestro sistema nervioso central. ¿Alguna pregunta de este tema, jóvenes, de este tema? Bien, jóvenes, creo que... Doctor, Dime. buenos días, doctor. Estos antiepilépticos como inducen estas enzimas metabolizadoras, yo leí que tienen o facilitan el metabolismo de los esteroides, ¿no? Van a ser estos anticonceptivos, entonces van a hacer que su efectividad sea menor. ¿Es esto correcto? Así es, así es. No solamente los esteroides, todas las drogas casi, ¿ya? Entonces, cuando tú tomas un antiepiléptico, tienes que calcular la dosis terapéutica de tu paciente, ¿ya? Por ejemplo, yo soy anestesiólogo. Entra un paciente a mi sala de operaciones, que es un paciente epiléptico, un paciente que está tomando fenobarbital, que está tomando fenitoína, ¿no? Entonces, yo sé que ya en su hígado hay una inducción enzimática alta. Entonces, le recalculo, por ejemplo, mis drogas que van a tener metabolismo hepático porque se las va a comer más rápido, ¿no? Y como se las come más rápido, no le va a hacer el efecto que yo esperaba. Entonces, eso es lo que hay que recalcular sobre todo, ¿ya? Entonces, y pasa igual en los esteroides, pasa igual en los estrógenos, por ejemplo. Las señoras que toman anticonceptivos orales, por ejemplo, son metabolizadas rápidamente, ¿no? Entonces, hay que recalcular la dosis o cambiar el método anticonceptivo, por ejemplo, en nuestras pacientes. Entonces, no es que yo sea ginecólogo y ya le pongo, le doy, toma ya, y que se encargue el neurólogo. No, no es así. O sea, ustedes pónganse la especialidad que ustedes quieran, pero tienen que tener un panorama grande de esto. Es como que un cirujano lo único que sabe es abrir la panza, sacar la apéndice y cerrarla, ¿no? Pero no sabe de que el potasio puede alterar a un paciente, que si se altera el sodio. O sea, ustedes van a ser médicos. Los médicos tenemos que tener un panorama amplio, saber leer todo, por lo menos cuando seamos especialistas, acordarnos de casi todo,
Si no lo sé manejar, se lo derivo al especialista, pues, ¿no? Pero tengo la idea, no voy a dejar que mi paciente sufra porque no me acuerdo de alguna cosa y no quiero preguntar, ¿no? Entonces, cosas así, jóvenes, tienen que tener un panorama un poco amplio. Así es, señor Mamani. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, Bien, sí. bueno, yo investigué que para la menopausia es un tema que algunos le dan por los sofocos que tienen las personas anticonvulsionantes, para reducir, dicen, los sofocos. ¿Cómo es? Ya, es que no es los sofocos. Los sofocos lo conocemos como bochorno, ¿no es cierto? Es que en el momento de la menopausia, el paciente está sometido a una menor cantidad de estrógenos, ¿no es cierto? Y no solamente estrógenos, sino progesterona. Entonces la progesterona comienza a alterar su metabolismo. La progesterona es un vasodilatador, ¿no? Entonces lo que pasa es que comienza a perder calor y la paciente comienza a sudar, a transpirar. Eso es un sofoco. ¿Ya? Entonces, lo que sucede es que si tú le das no solo antiepilépticos, en general le puedes dar un ansiolítico, generalmente a los pacientes. Aparte de su tratamiento de cambio hormonal, ¿no? Para que el paciente no sufra tanto el proceso, porque tienes que darle hormonas para que no sufra tanto el proceso. Pocas son las mujeres que soportan esta etapa estoicamente y sin tratamiento, ¿no? Algunas ni se dan cuenta, pero la mayoría lo soporta estoicamente, no tiene por qué ser así. Que hay reemplazo hormonal, todo, y los ginecólogos lo manejan muy bien eso. Le das un ansiolítico más que un antiepiléptico. ¿Por qué le das un ansiolítico más que un antiepiléptico? Porque el antiepiléptico produce inducción enzimática. Entonces, lo que tú le vas a dar a esa paciente, el antiepiléptico con el tiempo se lo va a metabolizar más rápido, y le vas a hacer que esta paciente tenga más necesidad de ese medicamento. En cambio, tú le das un ansiolítico. ¿Qué ansiolíticos hemos visto? Las benzodiazepinas, la buspirona, ¿no es cierto? Le das un ansiolítico y no vas a tener mayor problema. Ya es diferente ¿Y en qué se basa tu diferencia y tu tratamiento? En que ahora tú sabes que los antiepilépticos le producen mucha inducción enzimática y entonces va a metabolizar más rápido las drogas, ¿no? Por ejemplo, tú le comienzas a dar hormonas a un paciente por algo, no una hormona por alguna cosa al paciente, pero también tiene epilepsia. Y entonces el epiléptico vas a tener que regularle la dosis de esa droga al paciente porque el antiepiléptico produce inducción enzimática. ¿Ya? Bien. Bien, jóvenes, vamos a lo serio entonces ahora, el examen. El examen me ha pedido su que ser el 1 de mayo, sería 8 de la noche entonces, ¿ya? 1 de mayo me dijeron, ¿no es cierto? 1 de mayo, 8 de la noche entonces. Porque el 2 de mayo de examen fisiología, el domingo van a dar ellos. Bueno, vamos a aprovechar esta semana de licenciamiento con ustedes, estudien, mañana no tenemos clases, no tenemos prácticas, entonces por la parte de farmacología ustedes están libres, todos se supone que vamos a estar en licenciamiento, entonces ustedes aprovechen de estudiar. Bien, jóvenes, gracias por su atención, entonces nos vemos el próximo martes. Muchas gracias, hasta luego. Doctor, disculpe, Sí, bueno, le hemos comentado que íbamos a realizar una ligera votación para dar clara la fecha del examen ya. y íbamos a confirmar hoy día sobre la fecha. Ya, recién me voy a confirmar. Sí, es que estamos conversando con nuestros compañeros para ponernos de acuerdo. Ya. Me avisan entonces, no hay problema, me avisan entonces. ¿Ya? Muchas gracias. Listo, muy agradecido. Está bien. Hasta luego entonces, hasta luego, jóvenes. Hasta luego. Hasta luego, doctor.